Buenos días, Marcelo, buenas tardes. una observación, perdón, antes de Sí, que empeces. Vieras que, bueno, la IA genera también un resumen de la reunión, porque a veces el video se hace tan pesado y tan largo que si pudieras, al compassion creo que se llama, bueno, yo no sé hablar inglés bien, sí, 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 y te hace un resumen tan objetivo del trabajo que luego vos lo revisás y ves que algo le haga falta, pero le da a uno una guía muy interesante de la reunión. sí, 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 está bien. Sí, Gracias. porque de hecho cuando uno entra puede ir viendo ahí lo que se hizo Ajá. hasta ese entonces, sí, es verdad. Bueno, bueno, vamos a empezar con el estudio de la rueda, ¿sí? En el universo gira, desde las galaxias que danzan en la inmensidad del cosmos hasta la diminuta rueda de la vida que late en cada célula. El movimiento cíclico es la ley intrínseca que sostiene lo existente. La rueda es, quizás, uno de los símbolos más antiguos y profundos que ha creado la humanidad para expresar este misterio. Por algo encontramos la rueda, el horóscopo en los diferentes pueblos, ¿no? Desde la China a Mesopotamia, a Mesoamérica, a Sudamérica, en todos los pueblos, en todas las culturas, se ha ido expresando el horóscopo de diversas maneras, ¿no? Pero no es solo un símbolo, es un mapa vivo del proceso. En las enseñanzas transmitidas por Silo, la rueda se presenta como la máquina especializada en lo procesal. Acuérdense que tenemos lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Lo compositivo, el eneagrama. Lo relacional, el árbol. Y lo procesal, la rueda. Eso dentro del método, ¿no? Y por otro lado tenemos también el tema de la ley de ciclo que ya vamos a ver. Entonces, esta nos ayuda a comprender los ritmos y dinámicas de cualquier proceso, sea personal, social o cósmico, y nos permite situarnos en ese movimiento para colaborar conscientemente con él, ¿sí? Vemos que hay diferentes tipos de procesos, ¿sí? Hay un proceso evolutivo, hay un proceso involutivo, un proceso de cristalización o uno transmutativo. El evolutivo es un paso en el proceso que completa una rueda, ¿no? Ese es un paso un poco lento, porque depende de varios factores a nivel de toda la estructura general. Entonces, desde ese punto de vista, en esa gran estructura a nivel general, el proceso evolutivo puede ser muy lento. Por ejemplo, la vida tiene un proceso evolutivo, sigue un proceso evolutivo la vida en sí misma, ¿sí? Pero es un proceso bastante lento y depende de las condiciones, cómo se vaya dando para que esa vida vaya prosperando y vaya avanzando. Existe otro tipo de proceso, que es un proceso, por ejemplo, el involutivo, que más bien es uno de regresión, ¿sí? Hay un proceso de cristalización que es que se queda quieto, sí, se queda cristalizado. En realidad no se queda cristalizado, aparentemente está cristalizado, pero en realidad o bien está retrocediendo o está avanzado demasiadamente lento que se ve como que estuviera quieto, ¿sí? Y hay un proceso que es el transmutativo, que es un salto cualitativo, ¿sí? Donde las condiciones de origen se transforman súbitamente, ¿no? Ese es un proceso transmutativo. Ahora, en un proceso no todo proceso, por lo tanto, el proceso que completa la rueda es un proceso evolutivo. Ahí está, inicié ¿sí? Entonces, todo proceso es, eh, al completar su ciclo, es un proceso evolutivo. Cuando no logramos pasar el primer momento, que es un momento de diferenciación, ahí es cuando el proceso no avanza, ¿sí? Debemos pasar de la diferenciación a la complementación y a la síntesis. Como yo les decía alguna vez, no sé si los dije en estas reuniones, pero todo proceso siempre empieza por la diferenciación, ¿sí? No hay que demonizar el tema de la diferenciación. Siempre es necesario una diferenciación.
En todo proceso siempre hay una diferenciación. La diferencia es que debemos pasar de esa diferenciación a una complementación. Si no pasamos de la diferenciación a la complementación, ese proceso se diluye y decrece y muere, ¿no? Entonces la rueda encierra en sí la ley de ciclo. Nada permanece inmóvil. Todo nace, crece, se transforma, declina y vuelve a nacer bajo nuevas formas. La vida misma es una espiral que repite sus estaciones, pero nunca de manera idéntica. Y es aquí donde los antiguos sabios intuyeron algo más. Ese ritmo no es solo un eco mecánico del universo, sino un latido cargado de sentido. Al mirar los cielos, los pueblos antiguos vieron en la marcha de las constelaciones un espejo del alma humana. La relación entre el inicio del año astronómico, los signos zodiacales y los mitos que los envuelven no era solo para ellos un simple relato contado alrededor del fuego mientras miraban las estrellas, sino una forma de alinear la vida con los grandes ciclos cósmicos. Desde muy antiguos se dieron cuenta cómo los ciclos de la naturaleza tenían sus diferentes momentos. Entonces venían las diferentes estaciones, iban marcando diferentes situaciones en la vida de los seres humanos. Veían el cosmos y veían cómo los diferentes fenómenos que sucedían en la Tierra estaban relacionados con fenómenos que sucedían en el cosmos, no de manera ni mecánica ni supersticiosa, aunque hay que ver claramente que habían algunos sabios que estudiaban las estrellas y es que establecían esos ritmos y había una gran masa de mucha ignorancia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que este hecho es un hecho ignorante, más bien es todo lo contrario, es lograr ver los diferentes ciclos y ritmos que tiene el cosmos, como también los ritmos y ciclos que tiene la vida humana. Todo tiene sus ciclos y ritmos. Entonces todo se puede ir correlacionando unos hechos con otros. Sí, no de manera supersticiosa. No es que Marte va a influenciar en la vida individual de los seres, pero los ciclos que sigue Marte o que sigue Venus o que sigue Júpiter, por ejemplo, Júpiter tiene un ciclo de 12 años, que más o menos se equipara a los ciclos en los seres humanos de 12 años. Entonces puede establecer una relación entre un ciclo y el otro ciclo. Sí se va comprendiendo. O por ejemplo, la luna, que tiene un ciclo de 29 días, que más o menos es similar al ciclo de fecundidad o al ciclo de ovulación en la mujer. Entonces, por ello, también está relacionado la luna con lo femenino, por los ciclos, ¿sí? Entonces, así podemos ver que los diferentes ritmos y ciclos de la naturaleza también están relacionados con los ciclos que vivimos los seres humanos. Entonces, justamente por eso es que existen en las diferentes civilizaciones horóscopos muy similares, ¿sí? Tal vez unos con otra estructura de bloques o otros eh, en otro ciclo de tiempo, pero todos van siguiendo un mismo ritmo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El horóscopo chino tiene 12 años, ¿no? ¿Sí? Y cada uno de los diferentes símbolos tienen alrededor de un año. En el caso del calendario que utilizamos, tenemos 12 constelaciones porque dividieron la eclíptica. La eclíptica es por donde pasa el sol en el cielo, ¿sí? Y va atravesando diferentes constelaciones. Entonces dividieron los antiguos, eh, primero los babilónicos, de los babilónicos pasaron a los egipcios y a los griegos, pero dividieron esa eclíptica en 12 constelaciones. No, más bien dicho, en esa división, cada parte asociaron a una constelación, a la constelación que predominaba en esa parte del cielo, ¿se entiende? Si bien, este, por ejemplo, es curioso porque en algún tiempo apareció que debían haber 13 signos porque hay 13 constelaciones, pero en realidad no es ese el tema. No es que la constelación en sí es la que determina
nuestra vida, sino que son los ciclos que están determinadas por, como símbolo, el signo que está en ese espacio de esa parte de la eclíptica. Sí se entiende, ¿no? O sea, dividen la eclíptica en 12 partes, o sea, todo el cielo por donde pasa el sol, las diferentes constelaciones, y la constelación que predominaba en esa zona del cielo, le denominaron, por ejemplo, el periodo de Aries o de Cáncer o cualquier otro signo, ¿no? Estamos, así es como determinaron los antiguos sabios, ¿no? Al mirar el cielo, los pueblos antiguos vieron en la marcha de las constelaciones un espejo del alma humana. La relación entre el inicio del año astronómico, los signos zodiacales y los mitos que lo envuelven. No era solo para ellos un simple relato contado alrededor del fuego, mientras miraban las estrellas, sino una forma de alinear la vida con los grandes ciclos cósmicos. Cada proceso, decían, tenían cuatro momentos esenciales que podemos reconocer también en los cuatro elementos. Entonces establecieron una relación entre, entre cada uno de los signos del zodiaco o de ese periodo de tiempo como un elemento, estableciendo relaciones que tienen que ver con ese momento y con el elemento. Cada proceso, decían, tiene cuatro momentos esenciales. Entonces tenemos fuego, la voluntad que enciende el movimiento de la cuaterna, una fuerza que rompe la inercia. Este es el momento heroico y desafiante, el nacimiento del nuevo ciclo. El fuego es la energía, es lo que impulsa la rota, es lo que da la energía suficiente para poder mover la rueda, sobre todo en el inicio, ¿no? La tierra es la concreción, da forma, se asienta, ¿sí? Es el impulso inicial que necesita materializarse. Aquí la forma toma cuerpo, las ideas se convierten en acción, la semilla hecha raíces, es un momento de construcción y de estabilidad. La tierra es la concreción, es la construcción, es lo que se hace, ¿no? El fuego es como esa voluntad y esa fuerza inicial, es el momento de la planificación, el momento de fuego. El momento de tierra es el momento de la ejecución, de hacer. El momento de aire es la expansión, el pensamiento que reordena. Una vez asentada lo nuevo, se requiere apertura, revisar, ventilar, reorganizar. Es una reevaluación, es una evaluación del proceso que se va llevando, ¿sí? Aquí el proceso se vuelve consciente de sus límites y empieza a respirar más allá de sí mismo. Y por último, el agua. El agua es la depuración, donde se depuran todas las asperezas. Es un momento de limpieza, es un momento de quedarnos con aquello que nos sirve de la cuaterna. Vamos de nuevo. El fuego es la, la voluntad, la fuerza inicial, ¿sí? Es el momento de planificación. La tierra es la concreción, es donde eso que surgió en el fuego, con la energía del fuego, se concreta, se realiza. El aire es la evaluación de ese proceso de lo que se hizo, se evalúa. Y el agua es como la limpieza de las cosas que no se hicieron bien en su momento, ¿sí? Entonces es el rehacer, ¿sí? Es el volver a hacer, volver a limpiar, es limpiar las asperezas. Esos son los cuatro momentos de ese, ya vamos a explicar en la rueda para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, o vamos de una vez con la rueda para compartirles y eh, sí, acá tenemos la rueda, mejor les voy a buscar una más. A este les decía que es de las tres máquinas, les puedo compartir, ¿sí?
Luego les comparto esta como un afiche. Este es el árbol, bueno, hice las cartas, ¿no? Ya, ahí tenemos la rueda. Entonces, fíjense, acá tenemos en todas las cuaternas, ya les voy a explicar un poco más lo de las cuaternas y eso, pero en las tres cuaternas tenemos fuego, tierra, aire y agua. Y se va repitiendo, fuego, tierra, aire y agua. Fuego, tierra, agua, aire y agua, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno de ellos tiene que ver con, el primer momento es momento de planificación, el segundo momento es de ejecución, el tercero de evaluación y el cuarto de perfeccionamiento o el rehacer, ¿sí? ¿Podrías Son los volver a cuatro repetirlo, momentos. Marcelo? ¿Perdón? Si lo podés repetir. A ver, el primer momento es de fuego, es de planificación, ¿sí? El segundo momento es de tierra, es de ejecución, de hacer aquello que planificamos. El tercer momento es de evaluación y el cuarto momento es de perfeccionamiento, ¿sí? Entonces, eso se repite 3 veces, porque en cada cuaterna hacemos lo mismo. Ya vamos a ir viendo eso, ¿sí? En cada cuaterna repite y se eleva. Esta triple vuelta, es decir, cada una de las cuaternas. Acuérdense que la primera cuaterna es la cuaterna de la diferenciación. La segunda cuaterna es de la complementación. Y la tercera cuaterna es de la síntesis. Entonces esto se repite, lo que vamos a hacer es lo mismo, pero hacemos en un nivel más alto, ¿no? Esta triple vuelta recuerda los procesos alquímicos de corpus, ánima y espíritus, donde la materia se purifica y asciende a su esencia más pura, ¿sí? Primero vamos desde lo más grotesco a lo más sutil. El fuego, el motor del proceso, la fuerza activa y dinámica que pone en marcha cualquier transformación. Es energía concentrada y voluntad proyectada, lo que moviliza, intensifica y da dirección, generando el empuje necesario para avanzar y sostener el movimiento en cada etapa del ciclo. La Tierra es el principio de concreción y estructuración, es lo que da forma y estabilidad a lo iniciado, el terreno donde las potencialidades se afirman y encuentran cauce. La tierra fija, sostiene y hace posible que algo dure y se manifieste plenamente. El aire, el principio de articulación y expansión, es la corriente que ventila, reordena, conecta. El aire aporta flexibilidad y perspectiva, permitiendo que lo que está en proceso se reorganice y se prepare para nuevos movimientos. Facilita la comprensión global y el ajuste fino de las estructuras. El agua es el principio de depuración y refinamiento. Es el flujo que suaviza, afina y lleva hacia la integración de lo esencial. El agua limpia impurezas, simbólicas o materiales, aligera cargas innecesarias y permite que el proceso avance más puro y armonizado hacia su siguiente fase. Marcelo, ¿podrías bajar un poquito la rueda que no se ve lo de arriba? A ver, ahí, ahí estamos, ¿no? Bueno, el fuego da el impulso, la energía vital, que pone en marcha la rueda, siempre en equilibrio. Si falta, es una chispa sin yesca. Si sobra, un incendio colosal que arrasa todo antes de tiempo. La tierra concreta, fija, da cuerpo y sostén. Si falta, todo queda suspendido, sin raíz, y si sobra, es un desierto, árido, inmóvil, donde nada germina. El aire anima, oxigena, abre las ventanas del proceso. Si falta, el fuego se apaga y la tierra se agrieta. Si sobra,
dispersa lo construido y lo desarma en polvo. El agua depura, pule, limpia el cauce, lleva su corriente por el cauce. Si falta, todo se endurece y se quiebra. Si sobra, inunda, ahoga y apaga el fuego. Esto de establecer la relación de los elementos con sus características es fundamental para tener en cuenta. Por ejemplo, en un proceso tiene que haber un equilibrio. Si no hay equilibrio, lógicamente unas cosas van a dificultar nuestro proceso. Por ejemplo, a ver, cuando uno quiere empezar un proceso o quiere empezar cualquier cosa, quiere empezar algo, ¿sí? Tiene que tener un equilibrio. Si hay mucho aire, ¿sí? Nada se concreta. Me refiero a mucho aire como hay toda esa, porque el aire es como bastante, es todo el pensamiento creativo, esa divagación también muchas veces puede llegar, es parte del aire la divagación, ¿no? El aire, la divagación es aire propiamente, pero se necesita una cantidad de aire que da la creatividad, sí, pero si nos quedamos solo ahí dándole vueltas a la cabeza y nada concretamos, no podemos hacer nada, ¿sí? El agua limpia, purifica, ¿sí? Limpia las asperezas. Pero, por ejemplo, en un proyecto, si empezamos viendo las dificultades, los problemas, o sea, viendo lo que sería agua, porque agua es lo que ve, lo que sirve y lo que no, de lo que no sirve, nos quedamos con aquello que nos sirve. Si empezamos a ver todas las dificultades, tampoco vamos a empezar ninguna empresa, ¿sí? Si vemos el mundo como está, no hacemos nada, porque está muy complicado, ¿sí? En cambio, si empezamos con una energía inicial, y vamos haciendo y concretando, vamos evaluando y vamos limpiando las asperezas, podemos ir avanzando en ese proceso. Se va entendiendo, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos, siempre y cuando estén en su equilibrio, porque justamente el agua apaga el fuego, ¿sí? Por eso, luego, cuando veamos, si vamos a ver a un momento las relaciones entre los diferentes elementos y todo ello, vamos a ver cómo justamente las, las, lo que se llaman los sextiles, las cuadraturas, oposición y todos esos temas de relación tienen que ver con estos de los cuatro elementos y cómo se deben ir equilibrando cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces, los cuatro elementos son fundamentales. El fuego inicia, la tierra sostiene, el aire anima y el agua afina. Solo en su tensión y equilibrio el proceso avanza, madura y se transforma. Como en el taller de un alfarero. Se enciende el horno, se amasa el barro, se avivan las brasas, se humedece la arcilla y la pieza, al fin, encuentra su forma y entra al horno para entrar en el nuevo proceso, ¿no? Un proceso no es la suma de sus partes, es una rueda viva, sostenida por la danza exacta del fuego, la tierra, el aire y el agua. El movimiento de los elementos de fuego, tierra, aire y agua en el proceso de diferenciación se repite en la complementación y en la síntesis, ¿sí? Entonces, eso. ¿Sí, Graciela? Estás con el micrófono cerrado. Siempre empieza por el fuego. Sí, o sea, debería empezar por el fuego. Es lo más apropiado. Podemos empezar haciendo cosas sin planificar, pero lógicamente vamos a tener dificultades, ¿sí? Porque necesitamos planificar previamente. O sea, si hacemos todo proceso adecuadamente, debería empezar por el fuego. No siempre empieza un proceso por el fuego, pero justamente ahí está lo que... Muy buena tu pregunta, porque si empezamos, por ejemplo, con el agua, no vamos a hacer nada, porque vamos a ver las dificultades, porque el agua justamente limpia las asperezas, limpia lo que no va del proceso, ¿se entiende? Entonces, si empezamos por el agua, empezamos viendo las dificultades, no avanzamos. Ya lo barre. Claro, exactamente, el agua se va llevando todo, ¿sí?
justamente. Entonces es recomendable empezar desde el fuego. Muy buena Perdón, pregunta, Graciela. me gustaría hacer un aporte ahí Claro, y que el primer fuego, el que comienza, es una chispa, ¿no? Es como así una es. brasa que es la forma más suave del fuego y uno en esa primera cuaterna va alimentando esa chispa Muy bien. para recién tener un fueguito en la segunda cuaterna. Exacto, muy Eso bueno. nomás. Sí, sí, sí. Justamente vamos a leer con respecto a lo que tú dices, porque justamente en la primera cuaterna es una chispa, ¿sí? En la segunda cuaterna es una brasa. Y en la tercera cuaterna, ese fuego es el rescoldo, ¿sí? Entonces, así es cada una de las... Marcelo, ¿y la inspiración? ¿Qué tono toca ahí? No te escuché. La inspiración, ¿qué tono toca? ¿Se Fundamental escucha? A ver, para mí. Ujú. la inspiración justamente tiene que ver con, con ese aire, ¿sí? Ajá, el aire. Con el aire y también tiene que ver eh, con el fuego, ¿sí? Tiene que ver con el fuego porque eso me llama la atención. O sea, si comienza el proceso a través del fuego, o sea, ¿y a dónde quedaba la inspiración, ¿no? Claro, claro. Para producir el fuego. Pero fíjate que el fuego necesita del aire, porque el fuego sin aire no No, existe, no, no se claro, da, Mm. ok, ok, ¿sí? Por vale, eso justamente tiene que ver con el fuego y con el aire, ¿no? vale. Sí, Sí, yo creo que además, ya para cobrar conciencia de la inspiración, por lo menos tenemos que salir de la primera rota, entrar en la segunda y bueno, en el espacio de aire de la segunda rota podemos ver lo interesante de soplar esa brasa y producir fuego. Y en la última rota, la inspiración se puede alcanzar como un espacio más elevado, más purificado, donde el aire es capaz de avivar los más profundos, eh, las más profundas intenciones ya depuradas, cuando hemos pasado a la cuaterna blanca, ¿no? Entonces, Claro, cuando en dices realidad dice, rota, te refieres a cuaterna, ¿no, Ivonne? Sí, claro. En cada cuaterna me parece que la cualidad es diferente. En una es oscura justamente y uno tiene que andar con suavidad, está intentando abrir el proceso. En la segunda ya tiene algo que puede poner en espacio de investigación, intento, y recién en la tercera uno sí, sí. tiene algún conocimiento más certero de por dónde va la cosa. Sí, ya vamos a hablar un poquito de lo que tú dices, porque la primera cuaterna, todavía no hemos hablado de las cuaternas, ¿no? Estamos hablando simplemente de los elementos para tener una idea de cómo los elementos van funcionando en las... van funcionando. Sobre ¿sí? ese sentido quería preguntar más una cosita, por favor. Eh, ¿Qué pasa con estos niños? Porque he retomado un trabajo con niños, trabajo de meditación con niños, y resulta que en ese trabajo se inicia con unos trabajos de creatividad, de arte, ¿no? Y llegan a la mesa y tienen una inspiración y no han hecho nada todavía, no han meditado, no han hecho gimnasia, respiración, nada. Llegan y hay una expresión y eso me hace acordar también a los grandes artistas, ¿no? A estos que llegan y ¡pumba! Y hacen un fuego enorme, pero ¿de dónde sale eso, no? ¿De dónde llega esa A ver, inspiración? fíjate en los Dale. niños, ¿no? Los niños tienen mucho entusiasmo, ¿no? Y ese entusiasmo, esa energía que tiene,
ese entusiasmo eh, en el sentido original de la palabra entusiasmo, ¿no? Que es Dios en uno, los dioses en uno en realidad, ¿no? Vida del alma. Sí, claro, justamente esa energía, ellos ya llevan el fuego ahí, está ahí el fuego. Y ese Ah, ok, fuego es el que vale. les lleva el entusiasmo y ese Sí, fuego es el que luego se canaliza en la creatividad que ya es aire. Se ya va está. concretando y es Ok. aire. Sí, Espíritu en acción. Ok, claro, gracias, claro. Marci. Sí. Bueno, a ver, el fuego en la primera cuaterna es la chispa que enciende, como les decía, ¿no? En la segunda, la brasa que sostiene. Y en la tercera, el rescoldo, guardián del calor esencial que permite encender nuevas chispas. La tierra, en la primera cuaterna, es la tierra bruta. En la segunda, la tierra trabajada y modelada por el esfuerzo. Y en la tercera, es la tierra fértil, madura para nuevas siembras. El aire, en la primera es el aliento que dispersa. Luego la brisa que ordena y limpia. Y finalmente, el soplo sereno que aclara y da sentido. El agua, en la primera cuaterna, es la disolución que limpia y rompe durezas. En la segunda, la depuración que afina y pule. Y en la tercera, la esencia, donde el agua recoge lo más puro y lo transporta hacia la nueva vida. ¿Sí? Los pueblos antiguos no miraban el cielo solo para predecir lluvias o marcar estaciones. Veían en él andar de las constelaciones un espejo de sus propios procesos vitales. Comprendieron que la naturaleza toda, desde el cosmos hasta los pequeños ciclos de la vida cotidiana, está marcado por pulsos, ritmos y repeticiones cargadas de sentido. No se trata de superstición ni de un destino rígido, es la intuición profunda de que estamos inmersos en un tejido vivo, donde lo grande y lo pequeño resuenan juntas. Así, la rueda no solo describe un ciclo cerrado, sino que sugiere un camino ascendente, una espiral hacia infinitos mundos. Hoy nos acercamos a esa visión. Veremos la estructura de la rueda, exploraremos sus momentos y la relación con las leyes universales y el método. Y en esa exploración, tal vez algo en nosotros, un ritmo olvidado, una intuición dormida, comience a despertar. Bueno, sí, Graciela, ¿Puedo preguntar por qué los colores en la rueda? justamente vamos a eso. Justamente vamos a ver eso para ver cada una de las diferentes cuaternas, ¿sí? La primera cuaterna es negra. ¿Por qué es negra? Porque parte desde lo más oscuro, ¿sí? Esta primera cuaterna es la cuaterna de la prueba, del testeo, de empezar el proceso a indagar, a buscar, ¿sí? Porque en la condición planificamos lo que vamos a hacer. En la fusión lo realizamos, hacemos las primeras pruebas. En la división, vamos evaluando eso que hicimos y nos quedamos con aquello que va, con lo que no va, ¿sí? Y en la disolución limpiamos las esperanzas. La segunda cuaterna es roja por la fricción, por el movimiento, por la intensidad en todo lo que vamos haciendo. La intensidad. Este es un momento de mucha intensidad, donde se pone toda la carne en el asador, ¿sí? Y la tercera cuaterna es blanca por la purificación, o por, ¿sí? Entonces, así están delimitadas cada una de las diferentes cuaternas. ¿Sí, Antonio? Sí, mira, te iba a preguntar, porque escuchando esto que dices, ¿tiene que ver con el Negredo, Rubedo y Albedo del proceso material Sí, alquímico? sí, aunque en el proceso alquímico, por ejemplo, el albedo viene antes del rubedo, ¿no? Sí, Es el final, porque es la purificación, me parece. no, en el Ah, proceso alquímico el rubedo es el último, ¿sí? ajá. Tiene alguna relación, pero hay que tomar en cuenta que estos colores que han sido tomados de esa manera tienen que ver más con lo que les estoy comentando, ¿no? Sí, pero muy buena tu pregunta, porque justamente a veces puede haber un poco de confusión. Si bien los tienen relación con
Nigredo, el Rubedo y el Albedo, pero no en su orden, ¿no? Porque es dentro de un Ujú. proceso. ¿Sí, Nelly? Sí, que lo relacioné también con el tema de la astrología y las edades, ¿no? Como que la parte roja que vos decís que es la más activa, de alguna manera, parte de los 20 y pico de años en la astrología, me parece, y, y bueno, como la edad más activa del ser humano, ¿no? Así es, sí, claro, sí, sí, sí. Sí, tiene que ver también con ello, ¿no? Y dividimos la vida humana, también está relacionada con esto, ¿no? Es la etapa más, de más actividad, ¿sí? De más movimiento, ¿no? Así es, Mm. así es, Son así es. procesos y subprocesos, digamos, Claro, que van. exactamente, exactamente. Y Mm. subprocesos, ¿no? Y dentro de esos subprocesos está lo del Nigredo, Rubedo y Albedo, ¿no? Antonio, justamente. Muy bien, ¿sí? Ahora, esta rueda, si bien está delimitada por un año, depende de cómo se lo vaya viendo. De hecho, por ejemplo, a nivel cósmico hay diferentes etapas, ¿no? Hay las eras. Cada era más o menos es como, dura como 2000 años, ¿no? Poco más de 2000 años. Entonces, Ah, eh, se supone que estamos ahora en esta es la de Piscis, ¿no? La que pasamos ah, antes. Ahora estamos sí, entrando. Bueno, hay muchas discusiones que todavía falta por entrar, hay otros que dicen que ya hemos entrado. Sí, depende de los cálculos que se hagan astronómicos, ¿sí? Y cada vez hay más precisión con respecto a eso, entonces ha ido cambiando un poco el tema de la edad la era de Acuario con la de Piscis y eso, ¿no? Porque cada una de pero, estas, las eras van en sentido contrario, ¿sí? claro, claro. Van más o menos, porque tiene que ver con el movimiento de la de precesión de la Tierra. Ah, Esto de las eras es algo nuevo que se establece a nivel de de la astrología, ¿no? ¿Por qué es algo nuevo? Porque recién se descubre esto del movimiento de precesión, es decir, de ese movimiento de la Tierra que hace de un como cabeceo. Porque en realidad, actualmente, ¿cómo se determinan los signos? Es por el paso del Sol en las diferentes constelaciones. Por ejemplo, ahora estamos, ¿en qué signo estamos ahora? Ahora estamos Tauro. en Tauro, ¿no es cierto? Estamos en Mm. Tauro, vamos a entrar a Géminis, se supone. Pero curiosamente, por este tema de la precesión, corresponde al signo anterior. Es decir, que ahora no estamos realmente en Tauro si fuéramos por un tema de la posición del Sol en la constelación, porque el Sol se encuentra en la constelación de Géminis. ¿Sí? Justamente por este movimiento de precesión de la Tierra ha cambiado la ubicación del Sol con respecto a las constelaciones. ¿Se entiende? A lo que voy con esto es que no es el tema de la posición del Sol en la constelación, sino lo que implican los ciclos y ritmos de la vida y de la naturaleza, que independientemente de dónde se encuentre el Sol, quienes ubicaron las constelaciones y los signos del zodiaco fue hace 2000 años, cuando el Sol se encontraba, cuando el Sol entraba en la constelación de, Aries, no, de no, de Aries, Piscis, de ahí, Piscis. ¿cómo? La, 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 la constelación anterior era la de Piscis, que duró 2000 años. Claro, sí, sí, pero en ese momento, cuando empezaba el año astronómico, que era el 21 de marzo, el Sol se Ajá, ubicaba en la constelación de Aries. ¿Sí? El claro. 21 de marzo. Entonces ahí establecieron que del 21 de marzo al 21 de abril, al 20 de abril, más o menos, se establece el signo de Aries. Y así fueron ellos estableciendo esa por la ubicación del Sol, ¿sí? ¿Por qué ¿Estamos de dice que acuerdo? hay un nuevo? ¿Cómo? ¿Por qué dice que hay un signo nuevo entre Escorpio, octubre? Eso es lo que les decía. No es que existe a ver, no es que existe un signo, una constelación nueva. Lo que pasa es que en el cielo hay diferentes constelaciones. ¿Qué es una constelación? Es un ordenamiento de estrellas o de grupos estelares en, en el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, Sí. Entonces, en la eclíptica, que es la línea por donde pasa el Sol,
No hay 12 constelaciones, hay 13, ¿sí? Pero los nombres que les dieron los antiguos no es por el tema de la constelación en sí, sino que al dividir la eclíptica en 12 partes, la constelación que predominaba en cada una de ellas constituía al signo del zodiaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, hace más de 2000 años, cuando en la antigua Grecia, ¿sí? En la época de Ptolomeo, y establecieron este tema de la astrología como la conocemos hoy. Entonces el Sol, el 21 de marzo, iniciaba en la constelación de, de Aries, ¿sí? Entonces por eso es que constituye la constelación de Aries a ese momento del 21 de marzo, a lo que hoy conocemos 21 de marzo y 21 de abril. Hay que tomar en cuenta que en esa época no había esa cuestión del año como la conocemos hoy, ¿no? Pero sí había Claro. las 12 constelaciones que ellos establecieron. Actualmente se dice hay 13 porque ahí está otra constelación, pero no es la mayoritaria dentro del signo. Entonces, hubieron los astrólogos que quisieron cambiar un poco los signos y poner un nuevo signo y cosas por el estilo. Pero en realidad no tiene mucha lógica porque tiene que ver más con lo que predomina en el cielo, ese paso del sol en ese momento. ¿Se entiende, no? Bueno, sí, Sí. pero Sí, la pues, idea es que se divide en 12 momentos y cada mm, uno representando por un signo. Ese signo tiene un mito también. Y ese mito que tiene que ver con ese signo es el que predomina en esa, en mm, esa etapa. Por ejemplo, en condición está Aries, que es el carnero, ¿sí? La constelación del carnero. Y tiene su mito, mm, porque es como el impulso inicial, antiguamente se hacía el sacrificio del carnero, como un símbolo de algo que se iniciaba, ¿sí? Entonces, cada una de las diferentes tiene su mito y tiene su asociación con cada uno de los momentos. mm. ¿Estamos? Ya. Bueno, entonces tenemos eso. No sé si tenemos alguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Bueno, para terminar, tenemos que la primera cuaterna les decía que es una cuaterna de prueba o testeo. La segunda cuaterno es la de la, es la, a ver, es prueba, testeo, se me fue. Faltaba el tercer color de la rueda, ¿no? El, el, El el blanco. blanco. Sí, Eh, no hemos hablado. El blanco es justamente la purificación, ¿no? Ok. Prueba, testeo, ay, se me va. Esperen, déjame buscar porque se me fue cómo es. Ok, justamente decía Roberto Cuanov sobre las cuaternas, ¿no? Que algo decía, estaba hablando Rosa. No sé si te acuerdas, Rosa, la primera decías, tú nombraste, y se me fue ahora. Sí, la etapa oscura es Claro, es de donde prueba, no testeo. La tenemos, siguiente es, sí, pero no tenemos conocimiento ahí, o sea que hay que ser muy cauto. sí, La segunda es la cuaterna donde el fuego empieza a poder hacer trabajo de laboratorio, o sea que más bien ahí estaría el testeo porque yo elijo Esto, algo y lo pongo a prueba y luego veo su resultado sabiendo que puede fallar. Y la última es cuando avanzo con un conocimiento que tiene que ver tanto con el acierto como con el error y voy de una manera más lúcida a poder completar cada paso. Eso. y lo dijiste puedo hace rato, añadir que no me Roberto acuerdo. siempre llama la segunda cuaterna la de la profundización. Pero tú lo dijiste, Rosa, seguramente fue un tema medio intuitivo tuyo que lo dijiste y ahora yo te digo, espera, ya vamos a hablar de eso y justo. La primera es de testeo, de prueba, porque en la primera probamos con lo que vamos a hacer.
La segunda cuaterna, no se me abre el documento, no me acuerdo bien la palabra precisa. Bueno, de todas maneras, si es Fricción. que lo dije, debe estar grabado, así que lo Sí, sí, recuperaremos cuando sí, volvamos. claro, claro. Pero bueno, Seguramente. bueno, pero lo dije, me llamó la atención, yo pensé que ya lo habías escuchado, ya lo sabías, y te dije, espérate, vamos, porque eso va a No, abrir un poquito. yo lo escuché, lo sé y además hice la material, o sea, tengo la Claro, claro, experiencia, tengo trabajo con Roberto, todo lo que vos decís, pero no necesariamente cada vez que voy a hablar eh, reproduzco unas palabras, sino que vuelvo al sentir profundo. Y entonces ahí las palabras se cambian también, ¿no? claro, claro. Pero justamente eso es lo... Ya. A ver, espérame. Acá le tengo... A ver, se me fue esa parte, qué curioso. La roja era el fuego, el motor del proceso. La llama siempre profundización, ¿eh? Claro, A ver... Sería la compenetración, el No, sinónimo que es. o sea, claro, son diferentes momentos, eso de la compenetración es un momento, ¿no? claro. Eh, investigación es la investigación, Bien. Blanca. desarrollo y transferencia, ¿no? La primera es la de investigación, la que investigamos. Es la prueba, testeo, investigación, ¿no? La segunda es la del desarrollo y la tercera es la transferencia. Exacto, Ujú, sí. Así es, así Sí, recuerdo yo. sí, sí, sí. sí. Pero lo comentaste cuando estabas hablando. Por eso te decía que ya vamos a hablar de eso. ¿Puedes repetir, Marcelo, para En la escribirlo? primera cuaterna es de investigación, ¿sí? De prueba, testeo, investigación. La segunda es de desarrollo y la tercera es de transferencia. Vale, Marcelo, ¿y ahora podrías analogar esto con los elementos? ¿Se puede? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Relacionar las etapas, ¿no es cierto? La del desarrollo, que es la segunda, con los elementos. Ya. A ver, la primera es Este, de investigación, de prueba, testeo. La primera cuaterna es como más, más bruta, ¿no? Por eso el fuego en la primera, el primer momento es un momento es un chispazo, es la chispa inicial, ¿sí? Es la chispa con la que se inicia. El fuego en la segunda cuaterna ya es un fuego, es una brasa que está ahí en su mayor intensidad, ¿no? Y en la última, en la de la compenetración, ya es el rescoldo, es como ese fuego que está ahí latente, ¿no? Con el cual podemos encender nuevos fuegos. ¿Se entiende, no? Es Entendí, como, Marcelo, es como que los elementos están en los tres momentos. ajá, Ok, eso, está en los gracias. tres momentos y cada elemento en cada momento tiene su característica, ¿no? La tierra igual en la primera es una tierra como bruta, una tierra sin trabajar, una tierra un tanto árida. En la segunda ya está trabajada, está trabajando. Y la tercera está lista, ¿sí? Entonces así cada uno de los elementos en cada momento tiene su característica y su nivel eso hablando de modo simbólico, ¿no? Claro, ahora me acuerdo que de lo que hablé fue, en la primera no tenemos conocimiento, en la segunda tenemos alguna ya experiencia y entonces por el ensayo y por el error podemos tener un camino que se va pudiendo elegir con más claridad y en la última, ya con la experiencia acumulada, podemos ir con otra lucidez. Eso fue lo que aclaré, gracias. Gracias, Ivo. ¿Tenemos alguna pregunta? Solo quería saber, estos 120 grados, ¿qué nombre tiene? Había sextil, cuadratura, Ya, vamos a explicar oposición un y poquito el eso, vamos a otro. explicar un poquito lo de cada una de ellos, ¿no? Ah, Está bueno, sí. Miren, aquí tenemos si esto dividimos entre sí, los 360 en los 12 signos, cada signo
correspondería a 12 grados. Me han dicho No, a a 30 30. grados, me equivoqué, a 30 Mm, grados. Yo soy profesor de matemáticas y me equivoqué. 30 grados, ¿no? Por eso aquí justamente en el sextil son 60 grados. ¿Por qué? Porque es 30 y 30, 60. Fíjense en que mm, aquí este primer momento es de fuego y este es de aire, ¿sí? El fuego y el aire se complementan perfectamente porque el fuego no puede vivir sin aire. No existe fuego sin aire. Se necesita el aire para que se crea el fuego. Y ahí se produce un sextil. Es decir, es conveniente y está mm, relacionado eh, favorablemente el proceso en los sextiles. ¿Sí? Las cuadraturas, en cambio, no son tan favorables. ¿Por qué? Porque el agua apaga el fuego, ¿sí? Si no se hace un proceso equilibrado, el agua puede apagar el fuego, ¿sí? Entonces aquí hay una cuadratura, son 90 grados. ¿Por qué son 90? Porque son 30, 60, 90. ¿Se entiende, no? ujú. Estos son los trígonos, se denominan estos, ¿no? Estos de 120 grados. Fíjese, son 30, 60, 90, 120 grados, Mm. ¿sí? ¿Cómo dijiste que se llaman? ¿Sí qué? Trígonos, son trígonos, ¿no? Son momentos corresponden al mismo elemento. Son elementos de fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, condición, activación y compenetración son momentos de fuego, son trígonos. Igual se puede establecer con cada uno de los signos, ¿no? Aquí está el ejemplo con este de Aries, tan solo, pero podríamos hacerlo igual con Tauro, con fusión, también los trígonos, las cuadraturas y los de oposición, ¿no? Bueno, y este es de oposición, ¿sí? Los de oposición son momentos o bien contrarios o también complementarios. Si se hizo bien en condición, en precipitación va a ir bien, ¿sí? Mm. Se va a lograr complementar. Fíjense en que este es un momento de fuego y este es un momento de aire, ¿sí? Se complementan, pero a su vez el aire en exceso apaga el fuego también, ¿sí? Claro. O si hay poco aire, el fuego no logra vivir, ¿no? Entonces por eso aquí están en oposición, son situaciones o bien negativas o bien positivas. Aquí faltaría, creo que se voló el más, ¿sí? Lo que, lo que veo yo que, digamos, porque hay una cierta similitud entre la oposición y la cuadratura, ¿no es? Y la cuadratura no. Pero, El sextil pe- podría haber alguna relación con el pero sextil. la cuadratura, en la cuadratura hay una tensión entre Claro, los signos. exactamente, hay una tensión. Claro, y en la oposición o sea, los dos signos pueden cooperar en resolver una situación tensa, ya a priori tensa, pero En ese sentido, existe la, claro, sí, sí, tienes razón. existe, Sí, sí, existe sí, la sí, oportunidad, digamos, de resolver, así es, ¿ya? Y en la cuadratura, lo positivo del aprendizaje es la crisis nomás, nada más. así No es, queda, así es. no queda opción ¿no? de Sí, trabajar ahí entre las dos. claro. Fíjate que acá Claro, en esta cuadratura, por ejemplo, ¿no? El agua apaga el fuego. Sí, pero también el agua puede equilibrar ese fuego. Si hay un fuego excesivo, el agua lo logra también apaciguar un poco y para que el proceso pueda continuar, ¿no? claro. ¿Sí? No sé, ¿tienen preguntas con respecto a esto? El fuego es el cabeza, vamos a decir, el que encabeza la historia, el fuego. El fuego Sí. inicia el proceso, ¿no? El fuego es vital porque sin energía no podemos hacer nada.
¿sí? Y depende Me del da la juego. impresión, ajá, perdón, ¿Cómo? Marcelo. Hola, No, Marcela. perdón, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mira, espérate para ver aquí. Me da la impresión, bueno, lo que voy ahí como agarrando es que inicia el juego, pero después es como, es decir, uno los separa para entenderlos, pero no se pueden porque una cosa lleva a otra. Por ejemplo, qué sé yo, donde vos hablas de Así es, equilibrio también entre el fuego y el aire. El aire lo puede, si hay mucho lo apaga y si hay poco también se apaga. así es, Entonces necesitan como ese equilibrio y entre todos, exactamente. ¿verdad? Entre las cuadraturas, lo que sí no entiendo un poquito es eso de sextil y Ya, esta cuestión, es decir, los 60, 90, 120 y 80, ok, es la relación de una cuadratura que tiene con la otra, ya. es A ver, eso, por ejemplo, la condición con la división, ese es 60 grados. sí, La condición con la disolución, ahí hay 90. La condición con la activación, pero ya es la otra cuadratura. la otra cuaterna. Cuaterna, perdón, Sí, sí, cuaterna. sí, Entonces, ves, se me cuaterna. enreda. La cuaterna, ya vi, son Ya, cuatro son tres cuaternas. son tres cuaternas, exacto, Cada son tres cuaterna tiene ciclos. 4 momentos. Ajá, Cada momento son 30 grados, ¿sí? Dentro del ok, todo el ciclo, sí, ajá. ¿sí? Ahora, a ver, existen dos sextiles. ¿Por qué son sextiles? Porque son 6 elementos que tenemos condición, división, activación, precipitación, compenetración y conversión. Ese es un sextil. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pasando uno, digamos. Condición con división, con activación, precipitación, con penetración y conversión Ah, es es cada un sextil. 60, ok, cada 60 durante esos, bueno, esos tres cuadrantes Cua- son, ¿cómo cua- es que dices? las tres cuaternas, Cuaternas, ok, ya entendí cómo ¿ya? se van. Sí, es que aquí está el ejemplo de uno solo. Y de uno solo con cada, pero va igual con los Claro. otros. Por ejemplo, Y los de 90 aquí igual. condición también está en sextil con conversión. Son 60 Ajá. grados, fíjese. ¿Sí? También son Será 60 grados. interesante hacer como una columna, ¿verdad? ¿Sí? A partir de A este, ver, les de voy a este, compartir. Acá hay otro gráfico. ¿Dónde está? Acá está. Voy a dejar de compartir ahí este para ver el otro. mi humilde sugerencia, Marcelo, que sería genial porque no sé las próximas lecciones. Si antes de las lecciones nos puedes facilitar este tipo de imágenes, porque yo imprimiéndolas, para mí Claro, es ya les más voy a fácil a mi compartir. manera Ya les voy a irme compartir la rueda también. Como les compartí el árbol, también les voy a compartir la rueda. Sí, pero yo decía antes de la lectura, antes, digamos, de tu explicación teórica, porque entonces uno en el mismo dibujo va diciendo, ah, bueno, con este es tal cosa, esto es un sextil, esto es un, qué sé yo, esto es oposición, esto es cuadratura, Ya. porque son demasiados términos para mí. Ya yo veo que hay gente que va muy avanzada porque ha tenido pues, otros cursos. Pero, por ejemplo, yo los de los horóscopos conozco el mío, pero no sé esa relación de A 12, ver, ahorita la estoy por si descubriendo. acaso no tiene esto nada que ver con los horóscopos, ¿no? No, yo sé, pero el tema de los 12 o de los números, ¿verdad? O de 3 o de 4 que tienen una relación, entonces, ya uno va entendiendo de lo más brusco a lo más sutil, ya eso sí. Y es importante, obviamente, porque ya entonces uno cuando tiene un tipo de ejemplo entre otra situación, ya uno, bueno, sí, va relacionando y es más fácil Marcela, ¿tú no de veías el entender. gráfico en la pantalla? Mi Ya voy a chiquita, sí, compartir ahora. pero como no lo tengo dibujado, yo necesito, Bueno, por ejemplo, poner el rojo qué sé yo, el blanco es transformación, entonces a la par yo voy poniendo cada elemento del dibujo, pero aquí en computadora yo no puedo, y si voy escribiendo después no sé a qué se refiere cada cosa, pero ya Bueno, yo ya desarrollo un método, lo voy a lograr. Por Vamos eso a ver. que está vamos, en la... vamos viendo. A ver, acá tenemos, por ejemplo, miren las cuadraturas, ¿sí?
Entonces la cuadratura está en todas las diferentes cuadraturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de, esta es fusión, ¿no? Que corresponde a Tauro. Y esta es activación. Están en cuadratura, ¿sí? Claro. Este es tierra y este es fuego. La tierra también apaga el fuego, ¿sí? Acá tienen, este es fuego y este es tierra. Este es, ¿sí? Estamos las diferentes. Ese es agua, Marcelo, de Escorpio. Claro, este es agua, sí. Este es agua, es una cuadratura también, ¿no? Pero este es fuego y este es agua. El agua apaga el fuego. Me equivoqué. Este es El agua y la aire, tierra. ¿sí? Este es aire y este es tierra. Y este es agua y este es aire. ¿No es cierto? ¿Estamos? Claro. Ahí en Tempestad. oposición, el aire A ver, no, esto con no es el oposición, estos son cuadraturas. cuadraturas, ok. Los de oposición siempre son complementarios, pero al mismo tiempo que son complementarios son también son opuestos y complementarios, ¿sí? Ah, En las cuadratura. cuadraturas, en cambio, son elementos, fíjense, son elementos entre el fuego y el agua, entre la tierra y el aire, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta es tierra y este es Ajá. fuego. Tierra y aire y tierra y fuego. Ajá. Este es, Claro. ¿sí? ¿Estamos? Este es agua, ¿no? Y este es aire. Sí, aire. ¿Puedes llamarlos por su signo para que entendamos el simbolito? A ver, este es Sí. Tauro, este es Leo, este es Escorpión y este es Acuario. Acuario Claro. es símbolo de aire, ¿no? Cuidado, Sí, a veces uno dice Acuario es agua, no, no, Acuario es aire. aire. ¿Sí? Este es Aries, está en Sí. cuadratura con No. Cáncer, Piscis, Sí. a Cáncer. Ah, Libra y Capricornio. Capricornio, aire con tierra. Capricornio, este, ¿no? Que también es tierra, ¿no? Capricornio. Capricornio. Aire, Este es Géminis, Virgo, Sagitario aire con tierra. perdí el Sagitario. Fuego con y Piscis. agua. Claro, el fuego con el agua y el fuego con la tierra están en cuadraturas, ¿no? Claro. Los fuego y agua, el agua apaga el fuego. Para emprender cualquier empresa, por ejemplo, necesitamos el fuego inicial. Si empezamos viendo las limitaciones, las objeciones, las dificultades, que sería agua, estas impedirán lograr lo que se quiere. Empezar desde la disolución, agua, por ejemplo, disolverá todo el proceso. Por eso Sí, lo que tú me preguntabas, Graciela, es fundamental, ¿no? Si bien podríamos querer empezar un proceso desde cualquier elemento, pero lo más recomendable es empezarlo desde el fuego, la tierra y fuego. De igual manera, la tierra apaga el fuego. Si, por ejemplo, nos lanzamos a hacer cosas, tierra, sin la planificación adecuada, fuego, es posible que falle la empresa. Por inercia morfológica, inercia morfológica es la tendencia que todos tendemos a, a arrastrar, son arrastres de nuestros procesos anteriores. Aquellas cosas que arrastramos, siempre tenemos inercia de todos nuestros procesos anteriores, como la tendencia que uno tiene. ¿Se entiende, no? Entonces, en Sí. todo proceso que empezamos, hay que tomar en cuenta la inercia. No es que porque yo ya quiero cambiar, debo considerar mis tendencias, mis propias tendencias. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? El fuego ya para mí es el impulso, ¿ya? O sea, y si no hay impulso, las actividades que se emprendan van a ser tal vez iniciadas por la mente, tal vez iniciadas por las emociones, ¿ya? Ujú. Pero el fuego es algo que está o no está, ¿ya? Es Así es. interno, el fuego es interno, ¿ya? Así es. Entonces, ahí está la capacidad de, cuando uno va a iniciar algo, de identificar
hay algo más allá del pensamiento y de las emociones que lo impulsan a eso, o sea, que le daban, van a dar, eso va a fundamentar la acción que viene después, porque la mente y las emociones son muy frágiles, digamos, pero Claro, 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 claro. el Sí, fuego de es. hecho, bueno, la emoción, por ejemplo, puede avivar el fuego, pero a veces esa emoción es es eso que se comenta, ¿cómo es? Partida de caballos y, ¿cómo es esa frase? Que uno empieza con mucho impulso, pero no Mm, continúa, no le da sostén. Bueno, claro. bueno, Arrancate burro, parate caballo, o algo así. al revés, al revés. Sí, exactamente, como arrancar Eso. con todo y parar con... Sí, bueno. Entonces justamente por eso es importante cada uno de los diferentes elementos y Mm, situaciones, ¿no? Que tienen que ver también con los, con las sensaciones, ¿no? Porque el fuego tiene que ver con el movimiento, con la motricidad, con el centro motriz, ¿sí? claro. El aire tiene que ver con el intelecto, ¿sí? El agua con las emociones. Entonces, algo muy Mm, emotivo se va llevando todo, va arrastrando todo y no se concreta nada. O alguien que es de mucha idea, mucho pensamiento, pero nada de acción. Entonces, mm. hay diferentes Lo, cosas, ¿no? lo que no me cuadra, Marcelo, es La el tierra, concepto de, Marcelo. ¿Cómo? es lo que no me cuadra es el concepto de planificación que se le asocia al fuego. Es que es el impulso de lo que vas a hacer, por ejemplo. Sí, pero ahí no hay planificación. La planificación es como bien mental, digamos, en lo que Bueno, yo sí, entiendo. se puede. Esto de planificación, ejecución, este, perfeccionamiento y replanificación es un planteamiento de Roberto Canov. Y a mí me parece interesante, importante que debamos planificar para empezar, ¿no? Y en esa planificación hay su energía, hay el impulso energético que te lleva a hacer eso. No necesariamente Ya. el hecho de planificar quiere decir que nos sentemos y en papel y lápiz y hagamos, no, sino que tengamos, porque el aire es muy Mm, creativa, el aire es muy volátil, no tiene esa cuestión de sentarse a planificar, ¿se entiende? claro. Bueno, Es como planificar, o sea, darle un poquito de forma al impulso, ajá, ¿no? Es una planificación inicial, digamos. Ya, como esto, ya. Porque, claro, exacto. porque si lo dejas solo en el impulso, se puede diluir, digamos, ¿no? Pues, decir, pues, o sea, no pasa nada, digamos, ¿no? Absolutamente nada. Sí, 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 sí. Mm, Solver. Claro, perdón, Marcelo, quería aportar ahí que en realidad en condición, uno observa su condición y dado el impulso que siente, ve las cualidades que podría poner a jugar con ese, a favor de ese proyecto, impulso, y las que le jugarían en contra. Entonces, ¿cuáles tiene que llevar adelante? ¿Cuáles debe como retraer un mm, poquito? Porque sabiendo que están ahí, sabe que mm, pueden interferir en mm, contra. Entonces claro. uno va trabajando en observación de las propias condiciones y ahí es capaz de pasar a la siguiente fase, que es donde, Mm. bueno, todo se empieza a presentar junto otra vez, pero uno ya tomó una pequeña decisión. Eso. Ajá, correcto. Por ello es antes a ver, Marcela, sí, es que para no dejar como cositas guindando, dijiste que el fuego es movimiento, el aire es intelecto, el agua son emociones y la tierra, ¿ahí qué le correspondería? en Es cuanto la que concreción, a el los trabajo. centros, en cuanto a los centros te refieres, la tierra es Sí, cuando como te dices, podría estar el centro vegetativo, ¿no? El cuerpo. bueno, no sé, lo que estabas explicando ahorita era que el fuego Ah, significaba movimiento, ¿verdad? Sí, Y que el aire es el intelecto y que el agua pues es las emociones. ¿Qué ajá. Y la simbolizaría la tierra, tierra?
lo vegetativo, el cuerpo. Claro. Bueno, El centro instintivo motor, digamos. Claro, Claro. exactamente. Mm. gracias. Bueno, por ello es necesario que todos los aspectos, que las ideas, el aire, se concreten en tierra, que tengan el impulso necesario, fuego, y que cuidemos el proceso, agua. Cuando no se toman en cuenta estos aspectos, los proyectos se esfuman, se pierden y no se consolidan. Hay momentos para idealizar, para impulsar, para concretar y para corregir. Bueno, eso, ¿no? Eso sería para esta reunión. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud? Súper bueno, Marcelo. Yo la inquietud que tengo es volver a escuchar todo. Bueno, El resto todo bien, gracias. Sí, igual, súper bien, no sé, sintetizada la info. Gracias. bueno, Sí, muchas gracias. está bien entonces. Mm. Bueno, ya les voy a pasar igual la síntesis que hace este Mm, programa, ¿sí? Para que lo tengan. gracias, Marcelo. Bueno, entonces tengan una buena Muchas semana. gracias. Les mando un Un fuerte abrazo abrazo para grande. todos y para todas. Chao, Gracias, pues. Cuídense Marcelo. mucho, mucho Gracias, amor, paz, Marcelo. fuerza y alegría. Gracias a Gracias, ustedes. Gracias. Marcelo. Gracias, Gracias Arturo. a todos, amigos. Paz, fuerza y alegría. Gracias a Seguir todos. Paz, fuerza y alegría. a fuerza Paz, de... fuerza y Gracias. alegría. Muchas gracias. Gracias.